¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Arrancamos hoy programa 18 de abril en el que vamos a empezar planteándoos algunas preguntas. ¿Habéis pensado alguna vez cuántas horas pasáis delante de las pantallas, ya sea el ordenador, la tablet, el móvil especialmente? ¿Cuántas horas dedicadas a interactuar desde la distancia? ¿Cómo va vuestro nivel de dependencia con las tecnologías, con las redes sociales? La realidad es que a día de hoy no podemos vivir sin nuestros dispositivos electrónicos, una especie de tercer brazo sin el que algunos tendríamos serios problemas para trabajar, por ejemplo, para entretenernos o para interactuar. Sobre todo ello vamos a hablar en esta línea roja de hoy, en un programa especial que le hemos puesto el título de Hiperconectados. Y en él nos acompañan ya dos personas que tienen mucho que ver con esa relación con las redes sociales, con la tecnología, con la inteligencia artificial. Y paso ya a presentaros las dos mujeres. Ellas son Leticia Pérez, ella es organizadora profesional y formadora de organizaciones profesionales. Está al frente de la cuenta Ordeno tu Casa. Buenas tardes, Leticia, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por haber querido acompañarnos en este programa. Gracias también le damos por anticipado a María José Peral. Ella es CEO del Instituto de Inteligencia Artificial. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. Con vosotras dos vamos a analizar la situación en la que vivimos actualmente, cómo las redes sociales, la tecnología influyen en nuestro día a día. Y si te parece, Leticia, empezamos por ti. Como decíamos, estás al frente de esa cuenta, Ordeno tu Casa, de la que llevas haciéndote cargo unos 6 años. Actualmente, casi 78.000 seguidores. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que Ordeno tu Casa se puso por medio y cuántas horas has dedicado desde entonces? ¿Cómo ha sido esa progresión hasta el día de hoy? Bueno, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues ha cambiado a mejor porque me puedo dedicar a lo que me gusta, con lo que disfruto, que es a ordenar casas, ayudar a otras personas, pues desde mi casa, ¿no? Y pudiendo sobre todo compaginar mi labor, bueno, pues eso, el tema de la organización profesional, ayudar a otras personas, que es, ya os digo, con lo que más disfruto, con la crianza de mis hijos. Yo tengo 2 hijos pequeñitos y, bueno, pues esto me da la libertad de poder organizar mis horarios, de poder estar con ellos, no perderme ningún momento, pues si me llaman del cole que se ha caído, poder ir y recogerlos, estar con ellos. Entonces, para mí, bueno, pues es calidad de vida, aunque en muchos aspectos también tiene su lado pues más negativo, ¿no? Como decías, ¿no? Que pasamos muchas horas con el móvil. Claro, tú dices, hablas de esa libertad, de esa calidad de vida. Sin embargo, lo que vemos en el caso de muchas influencers es cómo tienen que estar prácticamente todo el día conectadas. Me llama la atención. Yo también sigo a influencers en Instagram, por ejemplo, y a lo mejor pasan 3 horas sin que hayan publicado y ya es como, lo siento, he estado un poco desaparecida. Digo, 3 horas de vida sin publicar y ya se considera que se ha estado desaparecida. Es un trabajo que requiere estar muy pendiente de él. Es un trabajo que realmente yo creo que no está del todo valorado, porque hay muchas personas que creen que es algo fácil, que, ay, qué bien, ganas dinero por que te manden cosas a casa. Y no es así, no es del todo así. O sea, todo lo que hacemos internamente que no se ve, nadie lo ve. Y es verdad que tienes que estar un poco esclava del móvil si quieres hacerlo bien. Yo durante muchos años es verdad que he estado muy, muy conectada al móvil, pues como decías, ¿no? Pues contestando nada más, te mandan un mensaje, pues intentaba contestar. Ahora me lo he planteado de otra forma, porque si no, es que no puedes. Yo cuando mis hijos me dije, además fueron mis hijos los que me pegaron el toque, ¿no? Pues lo típico que estás en el parque con ellos, mami, mami, sí voy, mami, mami. Y ya un día que me dijo mi hija, mami, deja el móvil. Y yo dije, ostras, que mi hija me está diciendo esto. Me pareció tan fuerte, me impactó tanto que dije, no puede ser. Entonces, bueno, pues yo me planteo mi trabajo por bloques, yo trabajo por bloques, lo tengo todo como muy concentrado para ser mucho más productiva. Y una de las cosas es, por ejemplo, contestar mensajes directos, otra contestar emails, entonces lo tengo como muy centrado. Yo cuando llega la hora de ir a recoger a mis hijos al cole, ya soy mamá, solamente.
Bueno, una experta en organización, no se podía esperar menos que tuviera Claro. también su tiempo organizado, porque no todo, Leticia, es lo que vemos en esa red social, como tú dices, hay mucho trabajo detrás, supongo que más de la mitad en editar esos vídeos, en preparar esas ideas de qué se va a hacer, ¿no? Mucho más allá de lo que vemos luego desde casa. Sí, muchísimo, pero mucho contenido. La gente no se llega a hacer una idea porque parece como todo tan rápido, tan al momento y hay muchas cosas. A ver, yo soy muy organizada, pero es verdad que para el tema contenido, publicaciones, soy como súper natural. A mí me cuesta mucho y yo se lo digo a mis alumnas, ¿no? Tenéis que hacerlo así, pero que sepáis que yo no lo hago así, porque es verdad, yo soy muy natural, muy espontánea. Si quiero grabar un vídeo ahora mismo, pues lo grabo. Me cuesta mucho hacer ese calendario editorial, que es lo ideal, pero bueno, a mí, por ejemplo, pues es algo que me cuesta, pero sí hay mucho trabajo detrás, sobre todo cuando hay colaboraciones con marcas. Pues te mandan primero un briefing, te cuentan lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, tienes que grabarlo, tienes que editarlo, exactamente como quieren, mandárselo al cliente y que te lo apruebe. Que eso es algo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Te tienen que aprobar ese contenido. A lo mejor no les gusta algo y te dicen, mira, no, me pasó hace poco con un vídeo que grabé que llevaba una camiseta y estaban las letras como al revés. Bueno, pues tuve que volver a hacer todo el contenido otra vez porque no estaban bien las letras. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que la gente no lo ve, pero sí hay mucho trabajo detrás. Ahora seguiremos ahondando en ese trabajo de influencer para conocer más detalles, pero vamos con María José Peral porque lidera un equipo dedicado a formación en inteligencia artificial, pero también me interesa ese perfil que tenías, María José, de antes como directora de marketing y comunicación. ¿Cuántas horas pasas tú al día conectada o delante de una pantalla? Pues la verdad es que muchísimas, pero sí que es cierto que mi forma de interactuar ahora con lo que son las pantallas y con Internet ha cambiado un poquito, porque antes en la faceta de marketing y dirección de marketing y comunicación, sí que estaba más a la hora de ver nuevas tendencias, de publicar, de gestionar la publicación de contenidos, de coordinar, que todo estuviese en línea pues con el branding de las marcas que he representado en ese momento. Y ahora, sin embargo, que he hecho un cambio de 360 grados y ha sido pues un cambio importante, ¿no? Porque he salido de sectores en los que he trabajado durante muchos años, como el sector de la salud, en el que me he sentido pues, realmente cómoda porque al final lo conocía a la perfección. Ahora estoy en una fase en la que interactúo con Internet para aprender. Para documentarme y sobre todo, bueno, el hecho de que hoy en este programa tengáis a una invitada que trabaja en inteligencia artificial creo que da una pincelada muy fuerte de cómo la inteligencia artificial está calando en nuestro día a día, ¿no? Incluso cómo está llegando a abrir telediarios. Entonces estoy en esa fase más de investigación, de estudiar. Creo que estoy estudiando hasta casi más que cuando hice la carrera. Porque el ritmo al que avanza la inteligencia artificial es vertiginoso y también, por otra parte, mi exigencia y mi nivel de excelencia por el proyecto que ahora mismo lidero es máximo. Así que paso muchas horas, pero bueno, un poquito distinto, ¿no? Y lo noto, yo siempre he sido más reticente, por ejemplo, de Twitter, y ahora Twitter es como una de mis redes sociales favoritas, ¿no? En la que encuentro pues, grandes figuras dentro del mundo de la inteligencia artificial que exponen sus ideas y lo hacen de una forma pues, bastante analítica, crítica y a veces controvertida. Sí que es cierto que bueno, me gustaría saber un poco la opinión de la invitada, de la compañera hoy, porque redes como TikTok todavía se me antojan un poquito difíciles, pero no sé si es algo generacional o si es algo que va a cambiar. Pero bueno, de momento navego sobre todo artículos científicos, artículos de opinión, cuentas de Twitter, LinkedIn y cualquier otro contenido online que sea muy relevante para el proyecto en el que estoy. Leticia, ¿qué te parece sobre lo que decía María José? ¿Es algo generacional? ¿Son modas que van dependiendo de la edad? Instagram, por ejemplo, para una determinada edad, una generación, TikTok para los más jóvenes. ¿Cuál es tu perfil de seguidor? A mí también me cuesta mucho TikTok.
Pero bueno, creo que al final hay espacio para todo. Hay mucha gente que dice, es que TikTok es para bailar solamente. Y bueno, en TikTok se puede hacer muchas cosas. De hecho, mi nicho, el tema del orden, la organización, está muy, muy bien visto, ¿no? En TikTok. Pero bueno, es verdad que a mí también me cuesta. Yo estoy muy centrada en Instagram, también YouTube, pero sí, TikTok está hoy a la orden del día. Como dice María José, esto de estar tan ligado con las tecnologías te obliga a estar en constante reciclaje, siempre aprendiendo, ¿no, Leticia? Sí, sí, al final tienes que estar... Pero bueno, también yo, en mi caso, yo creo que soy una persona un poco diferente, ¿no? A las influencers, ¿no? De hoy en día. Yo, por ejemplo, sé que Instagram tiene un algoritmo que tienes que publicar a tal hora, tienes que hacer no sé qué, y yo paso un poco del algoritmo de Instagram. Yo, como te decía, como os decía, soy muy natural, soy muy espontánea, no me fijo en las horas. Yo voy como a mi rollo, ¿no? Y yo estoy eso, pues muy centrada en Instagram y en YouTube, que es lo que me gusta y con lo que disfruto. Y yo creo que eso también es lo que marca un poco la diferencia, ¿no? El disfrutar de lo que haces y el hacerlo pues de corazón o de la mejor forma, ¿no? Que puedas hacerlo. Yo, el tema TikTok sí estoy porque tengo que estar, pero no lo disfruto. Entonces lo tengo como un poco abandonado. María José, ¿qué papel cumple la inteligencia artificial? Tú decías, bueno, ha crecido muchísimo. De hecho, a mí misma me sorprende el uso que yo, como ciudadana normal, sin tener especialmente conocimientos, ya estoy haciendo de esa inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado de hace un año? No, tampoco hace falta irse muy atrás a hoy en día. Pues yo creo que hay como dos vertientes. Por una parte, la parte profesional y por otra parte también la parte social. Nosotros desde el instituto, cuando lo fundamos a finales de 2019, vimos esa necesidad que había en el mercado porque a nivel profesional muchas industrias se estaban viendo impactadas o bien por el uso ya de inteligencia artificial con algún tipo de algoritmos que no eran tan llamativos como los modelos que estamos viendo ahora mismo de generación de imagen o de generación de texto. Entonces empezamos a analizarlos desde una perspectiva de negocio para ver cómo esto podía ser el motor de innovación de muchísimos proyectos profesionales, ¿no? Y de ahí es de donde surge el instituto, ¿no? Para capacitar y formar tanto a empresas como a profesionales a poder mejorar sus flujos de trabajo, automatizar procesos, entender tendencias, calcular riesgos y, en definitiva, pues cómo ser capaces de implementar esas soluciones o de decidir con quién las tienen que implementar para que esos proyectos, pues oye, se catapulten al éxito. Pero sí que es cierto que la otra vertiente es la vertiente social, que desde hace un año creo que es la que está más en la calle, ¿no? Y se está hablando más de ella. Por una parte, ese acceso a la inteligencia artificial, es cierto que ahora hay algunas profesiones que lo ven con cierto recelo, reticencia o incluso miedo, y creo que estamos en un momento de pararnos a pensar y valorar en qué nos puede ayudar en lugar de qué nos puede quitar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo muy obvio, bueno, dos ejemplos. Uno que es cuando empezó el uso del Excel y como muchos contables se echaban las manos a la cabeza y diciendo, ¿cómo vas a hacer una contabilidad con un programa, ¿no? ¿Quién te garantiza que eso está bien hecho, que hay una estrategia, que esa ingeniería financiera se puede transmitir a una máquina? Y hoy en día creo que sería impensable que contratásemos a un contable que siguiese haciendo los libros a mano, ¿no? O, por ejemplo, cuando irrumpió el Photoshop, ¿no? Hubo un boom de esto es el fin de la creatividad, el trabajo artesano del fotógrafo, del diseñador o del editor se va a tirar por suelos, y sin embargo al final se ha visto que son herramientas, como decía al principio, para mejorar esos flujos de trabajo, ¿no? Esa vertiente medio social que está calando a profesiones que antes no son de corte muy tecnológico y entonces veían la tecnología como algo que no les iba a salpicar, o que si les salpicase sería porque ellos por iniciativa propia quisiesen elegirla, y ahora creo que es un poquito al revés, que nos vemos inundados por esta tecnología, pero es que a nivel social también está ayudando muchísimo. Es decir, todos estos
¿quién no ha usado Siri o ha usado Alexa o ha utilizado un comparador de vuelos o un comparador de reservas o ha contratado un seguro del coche, de la casa, simplemente a través de 4 clics por una app online, ¿no? Y todo eso pues le ha ayudado a aliviar una serie de trámites que a priori se nos antojan bastante tediosos, o incluso con las telefónicas, ¿no? Hay algunas compañías, yo recientemente me cambié de proveedor de servicios móviles y lo hice todo a base de clic, y aparte es una empresa que te dice no te preocupes porque es que no te voy a llamar, no te voy a bombardear emails y lo que necesites lo vamos a interactuar a través de una app. Y en ese sentido yo no lo veo como una deshumanización, todo lo contrario, a mí me alivió ese trámite porque lo hice en 4 clics, la información que recibí es la que recibo en las facturas todos los meses, no hay sorpresas y no hay ningún tipo de diálogo que a veces también nos apetece alejarnos un poco del tener que estar interactuando con personas, ¿no? O, por ejemplo, ahora mismo hay chatbots o asistentes conversacionales que están muy bien trabajados y que al final consigues solucionar el problema o la duda que estabas planteando. O, por ejemplo, Leticia, es Leticia, ¿verdad? Es que Sí, siempre sí. soy fatal para los nombres. Ponía muchos ejemplos, ¿no? de cómo edita los vídeos o de cómo le cuesta a lo mejor preparar esos calendarios editoriales. Y yo decía, oye, hay herramientas de IA que te pueden ayudar yo no te digo a que tú al final revises esos contenidos o haya una interacción o supervisión por tu parte para garantizar que de verdad todo lo que estás preparando va en línea con esa imagen que llevas construyendo de forma exitosa durante varios años, ¿no? Pero que te puedes apoyar en esa herramienta para que al final tanto tu trabajo tenga una calidad superior, lo hagas en un tiempo más eficiente y te deje tiempo para esa parte más humana, ¿no? Que en tu caso, por ejemplo, es el poder disfrutar de tus hijos en cuanto los recoges del colegio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner todo en equilibrio, en perspectiva, y nunca olvidarnos de que la supervisión de las personas va a estar. Lo que pasa es que al final vamos a empezar a priorizar estos perfiles que sí que se manejan o son más ágiles con estas soluciones de inteligencia artificial frente a perfiles, pues oye, que se han quedado un poquito atrás. Pero es que esto lo hemos visto durante muchos años con la evolución, por ejemplo, de los idiomas, ¿no? Antes poner en el currículum que sabías inglés era como un plus. Ahora es que es algo que hasta incluso se da por hecho, ¿no? Es decir, todos debemos de tener un cierto nivel de inglés cuando queremos solicitar un puesto de trabajo, salvo excepciones de puestos que no los necesitan en absoluto, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia artificial en ese sentido es una herramienta, y una herramienta que me atrevería a decir a que va de la mano, ¿no? Es un poco nuestro copiloto, más que nuestro enemigo. Leticia, recogiendo el guante que lanzaba María José, no sé si usas tú para tu organización, para tus publicaciones, algún tipo de inteligencia artificial que te eche un cable o si te lo has planteado. No, la verdad que no. Bueno, yo utilizo esos programas de edición, pero lo edito yo, no me lo edita ningún robot ni nada. Ojalá. Tenemos que quedar, María José, y me das unas pautas y unas clases. Sí, María Porque es verdad que José, al final te facilitan la vida. está claro, no solo para este trámite. Yo misma en mi casa, ahora mismo pongo la calefacción, enciendo las luces, las apago, puedo poner temporizadores en muchas cosas que me facilitan mucho la vida y pienso, hago una reflexión preparando el programa sobre lo fácil que nos acostumbramos a estas ventajas que nos da la inteligencia artificial. Lo que no sé yo es cómo nos apañaríamos. Es muy fácil aprender de ella y hacer el día a día con ella. No sé qué haríamos si de repente nos quitan esto, porque en muy poco tiempo el nivel de necesidad es muy alto. María José. Sí, yo creo que uno de los éxitos, ¿no?, de estas soluciones de IA, entre comillas, menos sofisticadas, porque no estamos hablando de soluciones más complejas, ¿no?, que se pueden utilizar a lo mejor en una fábrica para controlar el mantenimiento de las máquinas, por ejemplo, pero en estas soluciones un poquito más de andar por casa, más del día a día, yo creo que uno de los éxitos de que haya
hayamos podido tener esa tolerancia total hacia la IA es el diseño de los interfaces, ¿no? Es muy fácil interactuar con un Siri o con un monitor de domótica en una casa, hasta incluso pues, para las personas mayores que tienen, pues es un poquito más complejo para ellos este mundo digital, incluso lo consiguen, ¿no? Entonces yo creo que ahí el éxito también ha sido en lo que llamamos también en marketing, ¿no? El UX y el UI, el diseño y la experiencia de usuario, para que nuestra interacción con la tecnología sea lo más amable posible. Uh-huh. En cuanto al contenido, Leticia, que tú subes a Internet, entiendo que como lo que estábamos hablando de llegar al final al mayor número de personas posible, decía María José que estas nuevas inteligencias artificiales llegan incluso hasta personas mayores que no tienen grandes conocimientos. Entiendo que tu cuenta también alcanza al mayor número de personas posible, incluso a todas las edades, ¿no? Sí, de hecho, las personas que me siguen a mí, mi estadística de rango de edad es de 30 a 60. O sea, que yo me muevo por ahí. Por eso yo TikTok, ¿ves? Es lo que menos, donde menos encajo. Pero sí, hay gente que consume. Claro, yo sé que también mi público es eso. Temas de organización, de limpieza, atraen mucho a ese tipo de edades, ¿no? Uh-huh. Me pregunto qué pasa fuera de este rango de edad del que estamos hablando, más allá de los 60, incluso 70, María José. ¿Qué pasa con toda esta gente que no está conectada, como estamos quizá los que ya llevamos más años ligados con la tecnología y es parte de nuestro día a día? Bueno, yo creo que ahí también tiene que haber un movimiento de concienciación social, de seguir incluyendo a estos sectores de edad más avanzada que no han tenido tanto contacto con la tecnología o que ni siquiera han sido nativos digitales, como podrá pasar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí también desde organismos, desde también el ente público e incluso las propias empresas, ¿no? Y a nivel familiar también tenemos la responsabilidad de acercar la tecnología a los mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy controvertido también todo lo que ha pasado con los bancos, ¿no? Que esa deshumanización total de la atención al público de personas mayores que para ellos ir al banco era tanto una actividad diaria que llenaba su tiempo, que eso es importante, y también una actividad de seguridad, ¿no? De poder ver físicamente que esa transacción que estaban haciendo se estaba haciendo. Entonces, pero yo creo que esto no es todo fruto de la tecnología, sino es fruto de las políticas internas de muchísimas empresas, ¿no? Creo que es totalmente compatible el seguir manteniendo cierto trato humano. Y cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de eliminar a personas, ¿no? o a puestos de trabajo, sino estamos hablando de implementar tecnología para que el tiempo de esas personas durante su trabajo se emplee de mejor forma, les dé tiempo a poder dedicarse a tareas o bien más creativas o tareas menos rutinarias, más aburridas, que al final, oye, sales del trabajo con una sensación pues más agradable, ¿no? Después de no haber tenido que estar 2 horas procesando unos archivos de textos enormes. Entonces yo creo que aquí debemos también ser conscientes que la tecnología no es la que ha empeorado el trato al público y el trato a los mayores. Yo creo que han sido las políticas de atención al cliente de muchísimas organizaciones. Y aquí continuamos en La Línea Roja, hoy programa especial para hablar de lo hiperconectados que estamos actualmente, un análisis que estamos llevando a cabo con 2 mujeres, con Leticia Pérez, que es organizadora profesional y formadora de organizadores profesionales al frente de la cuenta Ordeno tu Casa, y María José Peral, que es CEO del Instituto de Inteligencia Artificial. Nos han acompañado durante la primera parte, también en esta segunda, en la que me gustaría que habláramos de esa, no sé si hablar como falsa vida que se vende en Internet, por lo menos es una vida que no
siempre es real, esos filtros que se utilizan, esas imágenes modificadas para quitar lo que no nos gusta, esa vida maravillosa, feliz, risueña. Leticia, tú decías, a mí me gusta tener una cuenta muy real, en la que subo lo que me apetece. ¿Qué te parece a ti esta imagen idealizada que se vende en muchas influencers que tenemos actualmente en España? Bueno, y en el resto del mundo. Sí, normalmente lo que se muestra es el lado bonito, todas las cosas pues, que hacemos, no mostramos las cosas malas, ¿no? Todos tenemos días malos. Claro, aquí está la cosa de hoy tengo un mal día y lo enseño y me pongo a llorar. Bueno, pues al final lo que quieres transmitir depende de tu cuenta, ¿no? Mi cuenta es de orden, organización, un poquito estilo de vida también. Entonces, bueno, hay veces que sí que he contado cosas malas siempre con el fin de poder ayudar, ¿no? Bueno, hace un tiempo pasó un accidente a mi hijo, grabé un vídeo en YouTube para contarlo, para prevenir, para que eso que le había pasado a mi hijo no le pasara a otros hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues mostrarte de esa forma no es fácil, pero si lo haces para ayudar, de hecho, sé que ayudó porque mucha gente me dio feedback y me dijo, pues me has ayudado un montón, pues al final lo haces por algo bueno, ¿no? Pero tener que enseñar hoy que hoy he tenido un mal día, pues creo que hay veces que no es necesario. Pero tampoco es necesario mostrar que todo es súper happy y todo es muy feliz, porque no es así. Y al final la gente que te sigue, pues eres como un poco su referente, ¿no? Y le puede frustrar mucho eso. De hecho, a mí me pasa mucho con el tema de la casa, que cuando publico alguna imagen, algún vídeo de mi casa hecha un desastre, porque mi casa también está hecha un desastre muchas veces, la gente me manda o sea, eso es lo que más le gusta a la gente, cuando ven mi casa desorganizada y pues eso, ¿no? Entonces me dicen, ¡ay, qué bien! Tú también eres real. Hombre, por supuesto, mi casa está desordenada muchas veces porque viven 2 hijos, o sea, 2 niños. Entonces, bueno, hay que pues hacer un poco más real todo. Y creo que esas cosas también vienen bien de vez en cuando. Pero bueno, yo entiendo que mucha gente dice, es que no voy a mostrar que estoy llorando, porque qué necesidad, ¿no? Pues sí, hay veces que no es necesario. ¿Y qué culpa tiene en este caso también, María José, la inteligencia artificial, que es la que nos ayuda muchas veces, pues como decíamos, a usar un filtro que te pone una cara de estupenda, aunque no sea así, a ubicarte en un espacio, en una foto maravillosa, aunque tampoco esa foto fuera así, y cada vez de una manera más fácil y más rápida, ¿no? Yo creo que aquí la pena, ¿no?, es que culpemos a la tecnología y no al usuario de esa tecnología, ¿no? No sé si la culpa es porque existe el filtro o el filtro existe porque las personas necesitamos utilizarlo, ¿no? Entonces, a veces parece que demonizamos un poco la tecnología por el uso que hacemos las personas de ello y al final la tecnología en ese sentido simplemente se pone al servicio de una necesidad que a nivel de mercado se ha expresado, ¿no? Entonces, yo voy un paso más atrás o retrocedo 5 pasos más atrás porque es un debate que me planteo muy a menudo, ¿no? De qué uso estamos utilizando, qué uso estamos haciendo de la tecnología y sobre todo qué va a pasar con aquellos más pequeños que han nacido con esta tecnología, ¿no? Y que al final no van a saber distinguir si esto es bueno, si esto es malo. Y la verdad es que creo que parte de ese uso equilibrado, consentido y sano de todas las herramientas tecnológicas que el avance del mundo, ¿no?, de la vida pone a nuestra disposición, pasa por, en mi opinión, y esto es algo muy personal, que yo creo que los colegios deberían de empezar a tener una asignatura que a mí me gusta llamarla Modales 2.0, que es a enseñarles a interactuar con esta tecnología, ¿no? Decir, oye, mira, hay una posibilidad de generar imágenes que no son reales, que las generas a través de un texto que tú originalmente puedes ser capaz de escribir y el modelo de IA te va a dar una solución. Y esto a lo mejor te va a ayudar a inspirarte para tu siguiente proyecto de la asignatura de, pues no sé, de arte o para ilustrar un blog que necesitas empezar a desarrollar en la asignatura de lengua y literatura. Bueno, son ejemplos que me los estoy inventando un poco random, ¿no?
O luego el uso de pantallas, ¿no? También pues que desde el colegio, sobre todo, siempre reforzado desde las familias, porque al final la educación no es algo que solo salga del colegio por las 7 u 8 horas que pasan ahí, luego las familias y todo el entorno que formamos parte de estos más pequeños, tenemos la responsabilidad de explicarles qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que aporta y cómo deben de utilizarlo, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho por esa concienciación, ¿no? A mí me preocupa mucho el uso de las redes sociales y esto al final no es solo inteligencia artificial, es una red social bueno, que está en un escalafón totalmente distinto y esa adicción a las pantallas o esa falta de socialización porque entienden que socializar es hablar a través de un mensaje privado de Instagram o simplemente reducir sus conversaciones a conversaciones de WhatsApp, ¿no? Yo lo veo, y ya no os digo en niños, en generaciones más jóvenes, entre 19 y 25 años, que tienen pánico a coger el teléfono, ¿no? Y tienes una ristra de WhatsApps para decir algo que en una llamada de 1 minuto máximo lo hubieses resuelto, ¿no? Entonces creo que partimos por aceptar que la tecnología está aquí, que ya no es que sea el futuro, la tecnología ya está aquí y que tenemos que empezar a incorporar eso en nuestro currículum educativo, nuestro programa educativo, nuestras extraescolares y luego también dentro del contexto familiar. Es que llega con tanta fuerza esta inteligencia artificial que no podemos hacer como que no está aquí, no podemos dedicarle, como dices, María José, un tiempo expresamente para aprender a vivir con ella y a darle el buen uso que merece. Te lo digo, por ejemplo, el ChatGPT del que tanto se habla últimamente, ya hay chavales que en los colegios lo están usando para hacer ejercicios, para redactar textos. Qué miedo si estos niños luego al final no saben sentarse y redactar un texto, ¿no? Por ejemplo. A mí eso también me preocupa, ¿no? Porque, bueno, por supuesto aquí en el instituto hemos trasteado muchísimo con ChatGPT, con GPT-4 también. Vemos un potencial increíble, ¿no? Para muchísimas áreas profesionales, pero sí que es cierto que en la parte educativa debemos calibrar un poquito, ¿no? Y creo que eso forma parte también de la enseñanza que damos en los colegios. Hay muchos colegios que ya a partir de quinto de primaria sustituyen el papel por el ordenador. Entonces, bueno, ¿es esto 100% correcto? Pues está claro que al final vas a interactuar o vas a escribir más con un ordenador y al utilizar un ordenador, pues este tipo de herramientas de autocomplementado de textos, de vitaminar un poquito estos textos están ahí, pero yo creo que los docentes también tienen la responsabilidad porque bueno, todo lo que te dice ChatGPT no es veraz, ¿no? Lo que pasa es que lo dice tan bien que te lo crees. Entonces eso hay que explicarlo también, ¿no? Entonces por eso nosotros somos muy partidarios de la formación, ¿no? De entender cuál es el potencial que tiene la inteligencia artificial para que ya no solo empresarios o profesionales lo apliquen a sus sectores, hasta incluso profesores, ¿no? Que se formen en todas estas herramientas que están saliendo y que planteen cómo pueden hacer un buen uso y cómo pueden también valorar esos malos usos en el contexto de las primeras etapas de educación en las que todavía es importante empezar a razonar, escribir, saber expresarte, pero bueno, como una fuente de inspiración no me pondría en el lado de Dios mío, vamos a prohibirlo, al igual que no prohibimos que utilicen Internet a la hora de documentarse para hacer un trabajo, ¿no? Lo que pasa es que esto es como que va un paso más porque te lo redacta, ¿no? Entonces, pues creo que es enseñarles y en el ámbito educativo, ya no solo a chavales, también en la universidad, el valor del trabajo hecho por uno propio, el valor del trabajo hecho a través de inspiración y el no valor del trabajo que no haces tú, porque al final eso no te va a aportar a formarte como persona o como futuro profesional en caso de, oye, queréis seguir desarrollando tu carrera en el ámbito empresarial.
Ujú. Es importante al final poner barreras, sobre todo el entendimiento, como dices María José, estar formados y distinguir entre la vida real y esa vida que hay en las redes sociales, pero que tanto influye al final en nuestra vida personal. Leticia, en tu caso, que estás tan conectada con estas redes, que llevas tanto tiempo trabajando en ellas, ¿cómo influye, por ejemplo, no sé si a lo largo de los años ha cambiado esto, cuéntamelo, un comentario negativo, porque claro, sabemos que no todo es bueno en las redes sociales, ahora me lo dirás. ¿Cómo te influye a ti personalmente cuando no todos son buenas cosas y hay ataques también directos a tu persona a través de tu cuenta? A ver, yo la verdad es que tengo mucha suerte porque comentarios negativos recibo muy pocos y normalmente cuando me mandan algún comentario así un poco más negativo, suele ser con algo constructivo. No me suelen atacar. La verdad que tengo muchísima suerte. Sí. Pero sí que es verdad que hay de todo, ¿eh? También me han atacado de vez en cuando. Bueno, pues simplemente les bloqueo y no entran en mi casa. Al final yo abro las puertas de mi casa a quien quiero, a mis amigos, a la gente que quiero, y a quien no quiero pues la cierro, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Al final mi cuenta de Instagram es mi casa. Así que si alguien viene a atacar y viene a insultar, pues se le cierra la puerta y ya está. ¿Ha sido siempre así? ¿Lo has tenido siempre tan claro? Sí, sí. De todas formas, ya te digo que mi perfil no es un perfil de recibir demasiadas críticas. Tengo suerte, de verdad que sí, que tengo una comunidad maravillosa. ¿Y cómo te encuentras tú al otro lado, en lo positivo? ¿Cómo te sientes cuando aumentan los likes, cuando ves que cada vez tienes más seguidores? ¿Cómo te afecta a ti emocionalmente? Bueno, pues te gusta, ¿no? Al final creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Pues que estén con nosotros, ¿no? Y ser aceptados. Pues al final te gusta y bueno, te viene bien también para tema estadísticas y todo esto a nivel laboral. Lo planteo, María José, por el peso que tiene al final todo esto que ocurre detrás de la pantalla en nuestras vidas. Tú decías, a una empresa le puede servir para catapultarse, decías, económicamente, utilizando la inteligencia artificial. Para bien y para mal, al final, nos puede afectar lo que pasa detrás de la pantalla. Sí, al final toda recogida de datos te permite entender qué es lo que está pasando y lo que está pasando puede ser bueno y lo que es bueno debemos mantenerlo, incluso impulsarlo. Lo que está pasando y no es bueno, pues debemos detenerlo o mejorarlo. Y bueno, y está lo que os hablaba de el poder entender tendencias es muy importante. Por ejemplo, tradicionalmente la inteligencia artificial se ha utilizado para predecir la fuga de clientes en muchísimas empresas, sobre todo del sector seguros o empresas de corte tecnológico o de telecomunicaciones. Entonces, pues ver cómo una persona interactúa con tu página web, qué opciones activa, qué opciones desactiva, qué tipo de suscripción tiene, si alguna vez se ha dado de baja y luego ha vuelto a darse de baja, qué es lo que ha pasado. Entonces, todo esto para empresas, sobre todo de este tipo, que tienen modelos de suscripción, es muy valioso, ¿no? Porque les ayuda a desarrollar nuevos servicios, hacer algún upgrade de servicio porque ve que hay un perfil bueno o incluso identificar en alguna zona geográfica específica, pues son un poquito más flojos y necesitan reforzar con alguna campaña offline, ¿no? En este sentido, pues hoy voy a llenar la ciudad con vallas para que me conozcan porque aquí no me conoce nadie. Entonces, el tratamiento masivo de datos con herramientas que entienden y que te dan un resultado que tú puedes interpretar e incorporar en tu proyecto profesional es muy valioso y no es excesivamente costoso, ¿no? Tendemos a linkar la inteligencia artificial con, madre mía, esto es inasumible, es muy costoso, pero lo bueno de todos los avances que está habiendo en los últimos años y sobre todo en este último año que de verdad ha sido espectacular, nos da soluciones ya de terceros que muchas empresas pueden integrar y pueden empezar a utilizar para conocer mejor su negocio y para pues, rentabilizarlo, ¿no? Que al final, no nos engañemos, las empresas pues, buscan la eficiencia y sobre todo la rentabilidad. ¿Qué previsión de crecimiento, María José, haces de la inteligencia artificial de aquí a un año? No sé si podremos ver influencers que lleven su propia cuenta y que detrás haya una inteligencia artificial, por ejemplo. Pues mira, es súper difícil tener ese oráculo de la inteligencia artificial
porque ha ido cambiando. O sea, si esta pregunta me la hace 6 meses, te hubiese dado una respuesta totalmente distinta y la verdad es que me cuesta mucho mojarme porque cada semana están saliendo modelos distintos. Desde el instituto estamos desbordados porque nosotros, aparte de los programas formativos que hacemos, tenemos una labor divulgativa muy fuerte y nos gusta muchísimo comunicar en redes sociales, sobre todo LinkedIn, Twitter y YouTube, son nuestros canales por excelencia, y también una newsletter que tenemos, y aquí es donde vamos recogiendo todas estas novedades que van publicando. Nos gusta analizarla con un prisma crítico y ponerla a disposición del público general, ¿no? Para que estén al día de todo lo que está pasando. Y nosotros nos cuesta llegar a estar al día porque cada semana hay modelos nuevos, tenemos que estudiarlos, analizarlos y sobre todo ver qué impacto puede tener esto en la economía y en proyectos profesionales, que es donde tenemos puesto más el foco. Creo que me resulta muy difícil saber qué impacto va a tener. Que vaya a haber un aumento de estos deepfakes y demás, pues no lo sé, espero que no, ¿no? Espero que todavía sigamos partiendo de esa interacción genuina, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hay otro tipo de uso de gemelos digitales que pueden ser muy útiles para otro tipo de sectores, ¿no? Y que no lo tengamos todo a la falta de veracidad, ¿no? Que lo utilicemos de forma responsable. Y que haya influencers que utilicen solo IA, no sé, quizás eso a lo mejor, y Leticia seguro que me entenderá en ese sentido, pierde un poco la chispa, ¿no? Del influencer. Yo creo que el éxito de los influencers, por lo menos hasta el momento, es que han sido muy genuinos, ¿no? Sí que es cierto que hubo un momento en el que muchos tendieron a hacer alianzas publicitarias y creo que ahí perdieron un poco su ADN, ¿no? de recomendación pura y dura. Creo que en ese sentido se establecieron soluciones que, pues bueno, pues que ahora ya sabes cuando un contenido está promocionado, y eso me parece bien porque es leal a tu audiencia, y al final pues tienes que combinar un poco tu autenticidad y ese rigor con el que hablas frente a veces pues promocionar alguna marca, porque también necesitas monetizar un poco el proyecto, ¿no? Entonces, en cuanto a los influencers, pues bueno, no lo sé, lo mismo me preguntas dentro de 3 meses y te digo, todos son gemelos digitales, olvídate, ¿sabes? Y todo está hecho con ChatGPT, pero sinceramente no lo creo. Creo que aún estamos en una fase en la que necesitamos eso, sentirnos conectados con nuestra audiencia. Y ayer justo en LinkedIn leía un artículo de una persona que es un copywriter que sigo y que me gusta mucho porque, como veis, sigo muy enganchada al mundo del marketing, y que decía, a ver, los procesos se pueden hacer con inteligencia artificial, pero no os preocupéis porque las almas de momento no se pueden replicar con inteligencia artificial. Entonces yo creo que el alma que ponemos en todos nuestros proyectos va a seguir estando ahí. Leticia, ¿qué te parece esta reflexión que hace María José? Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que al final la autenticidad tiene que estar ahí. De hecho, algo tan simple como un community manager, porque yo aparte no solamente organizo casas, ¿no? y creo contenido, sino que llevo muchas más cosas, formo organizadores profesionales, bueno, hago más cosas. Entonces, bueno, muchas veces he ido desbordada. Entonces, hay gente que siempre me dice, amigas que me dicen, contrata a un community manager y que te lleve las redes sociales. Y yo es que me niego. Es que yo no podría delegar esa parte. Creo que de hecho es la última parte de mi trabajo que delegaría. Así que esto lo mismo. ¿No se la dejarías a una inteligencia artificial que te organizara ella tu agenda? Ahora mismo no. Bueno, veremos en unos años cómo ha avanzado todo esto. ¿Qué previsión tienes tú, Leticia, para los próximos años? ¿Has pensado en esa cuenta que llevas, Ordeno tu Casa? ¿Tienes algún plan especial de aquí al futuro o vas improvisando? Yo voy improvisando. Con lo que me resuene en ese momento voy creando cosas, cursos, talleres, pero siempre en mi línea y eso, pues lo que me vaya resonando en ese momento. Pues sin duda tendremos que estar pendientes para ver qué es lo que depara el futuro, tanto para la cuenta de Leticia, Ordeno tu Casa, como en ese amplio mundo en el que te mueves, María José, de inteligencia artificial,
porque tiene muy buena pinta lo que está por llegar. Muchísimas gracias, María José Peral, Leticia Pérez, por habernos acompañado en la línea roja de hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias, como siempre, a todos los que nos acompañáis cada día. Hoy cerramos este episodio y mañana abrimos uno totalmente distinto. Nos vamos a adelantar a esa peregrinación de la Santa Faz para daros todos los detalles en un programa especial en el que vamos a hacer esa previa a la peregrina. Mañana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces.